Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. Como sabéis, me gusta traer de vez en cuando referencias al podcasting que me encuentro en películas, en series, en libros o incluso en videojuegos. Bueno, que me encuentro o que me envía la gente porque se lo ha encontrado, porque la de hoy tengo que reconocer que me la envió David Bernat, que a su vez la encontró gracias a otro podcast. Ahora os cuento. Si pensáis en el tipo de videojuegos que mejor adoptarían un podcast dentro de su trama, seguro que pensáis en algún tipo de aventura gráfica, un juego de acción, un mundo abierto donde los podcasts sean un tipo de coleccionable de Spider-Man, o incluso un MMO donde las noticias se envíen en pequeños episodios de podcast, algo parecido a lo que pasa en Elite Dangerous, si me permitís cogerlo con pinzas. Pero, ¿y en un juego de conducción? Pues dicho y hecho. Os estoy hablando de Dirt Podcast by Donut Media, un programa que aparece dentro del videojuego Dirt 5, que es la quinta entrega de una larga saga de videojuegos de conducción que llega de la mano de Codemaster. En este juego, para narrar la campaña principal, nos encontramos con un podcast que nos va narrando todo lo que ocurre en ese modo individual, en su campaña, pero por lo que he leído es un poco molesto, ya que parece un podcast infinito en el que sus locutores no paran de hablar y hablar en todo momento. Yo no sé hasta qué punto es podcast, radio, no me voy a meter. Además, esto no ha sido lo más criticado de este podcast, ya que al parecer su versión doblada al castellano no termina de convencer del todo a los seguidores de este título. Os voy a poner no un corte sobre este podcast del videojuego, sino un corte de otro podcast en el que hablan de este podcast. A ver si me explico. Hablan sobre Dirt Podcast by Donut Media y me gustaría hacer una mención especial ya que se trata del último capítulo de A los Mandos, un podcast sobre videojuegos que finalizó su emisión hace apenas unos meses y que, bueno, pues espero que regrese lo antes posible cuando sus componentes cojan un poquito de aire o cojan un poquito de fuerzas para continuar con el proyecto en formato sonoro. Y a nivel voces, esto ya es más duro. A ver, yo sabéis que me encanta que los juegos vengan doblados al castellano porque creo que el público español lo merece. Sí que hay que decir que viene doblado al castellano y el doblaje es cuestionable. A ver, en inglés tiene a Nolan Sykes de James Pumphrey de Donut Media como comentaristas. Y atención a Nolan North, nuestro querido Nathan Drake, y a Troy Baker. Deadpool, cualquiera. Eso es, y Troy Baker, que es su hermano en Uncharted 4, como maestro y como Ocelot en Metal Gear, Ocelot, en fin, eso todo. Es. Bien. No he podido capturar a estos dos últimos en castellano, pero sí a los de Donut Media. Ojo a cómo suenan en inglés. Preparaos. Welcome back to the Dirt Podcast by Donut Media. I am your host, James Pumphrey, and I'm with the one and only Nolan Sykes. Say hi, Nolan. Hi, Nolan. You're a terrible man, and this is everything that's coming up on the full Donut Podcast. We're talking disciplines, ice racing, land rush, sprint, extreme technical off-road. We are deep diving different types of driving. Y ahora, lo siento mucho, pero llega el dolor. Os damos la bienvenida al Dirt Podcast de Donut Media. Soy James Pumphrey y estoy con el mismísimo Nolan Sykes. Di hola, Nolan. Hola, Nolan. Este hombre es terrible y esto es lo que os espera en este podcast. Disciplinas, carreras sobre hielo, land rush, sprint, off-road extremo, toda la diversidad del automovilismo. A ver, le ponen ganas. Me recuerda al Bass. ¿Me recuerda al Bass? Sí, le ponen ganas, pero vamos a ser sinceros. ¡Pelea de tartas! Las interpretaciones son bastante... mejorables. Sí, no hay punto de comparación. Nada que ver, además. En los tonos de voz, vamos. Hola, ¿qué tal? Nada que ver. Tú que sabes además de locución, Silvia, tú que sabes de locución... Pues un poquito. Sí. Estudié doblaje hace ya unos pocos de años. Es que claro, es como si... ha hecho es mi como doble, si de repente de a Jack Nicholson le dobla, yo que sé, el chiquito de Farmacia de Guardia, que también es doblador. Es que no tiene nada que ver. Claro, es que esta es la cosa. Que se agradece que lo doblen, por supuesto, pero esto no es un doblaje de calidad. Claro, yo creo que han sido demasiado estrictos con el material original. Yo lo hubiera adaptado, o sea, hubiera cogido algún podcast de aquí que fuera similar
y hubiera puesto un contenido nuevo con ese tipo de comentaristas. Claro, en plan, no le veo sentido. En plan, ahora mismo les vamos a mostrar cómo clicar en la aplicación. Como veis, el podcast se puede aprovechar en cualquier tipo de videojuego y que acompañe, incluso con demasiada intensidad, a la trama del mismo. Por simple que sea una trama de un juego de conducción, pues aquí han integrado un podcast. Recordad que podréis suscribiros a este podcast a través de vuestro podcatcher favorito o bien hacerlo a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Evox, TuneIn, Anchor o Google Podcast. Y por supuesto, faltaría más, también a través de su propio feed para que os lo llevéis a la aplicación que queráis. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.